muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por venir y muchísimas gracias también a Nicolás y a la organización de Izquierda Unida por invitarme a un acto como este, en el que además quiero aprovechar para dar la enhorabuena, porque actos como este hacen mucha falta, ¿no? Y no solo porque, como se acaba de comentar, nos engañan con la economía y por eso hay que intentar acudir a la gente para explicarle que nos están engañando y decirle por qué nos están engañando y de qué forma nos están engañando, sino también para, como se acaba de comentar también, organizarnos y poder transformar la sociedad, porque solo se puede hacer colectivamente y si no sabemos qué está ocurriendo en nuestro alrededor, pues difícilmente lo podremos hacer, ¿no? En este sentido, el acto de hoy, que viene a hablar de las pensiones públicas, es un tema muy importante, pero es que además es muy descarado, ¿no? Conocemos ya muchísimas reformas, muchísimas políticas del gobierno actual, sobre todo, que vienen a dañar y a deteriorar los derechos y las conquistas sociales de todos los trabajadores que se han ganado durante tanto tiempo, ¿no? Pero es que nos encontramos con que la reforma de las pensiones es, sin ninguna duda, la reforma que más daño va a hacer, es la más descarada, porque se hace además sin ningún disimulo y es la más fácil además de refutar, porque es cierto que cuando utilizan otras herramientas para engañarnos en relación a otras políticas, como por ejemplo cuando nos dicen que la educación es un gasto público y que hay que recortar, pues bueno, es bastante complicado intentar refutar esto, ¿no? Lo que nos dicen, y se plantea como un reto tener que acudir ahí, presentar datos y demostrar que no, que nos están engañando. Pues bueno, con las pensiones no ocurre así, es muy fácil demostrar que nos están engañando y que además lo hacen con un interés muy claro, es que no hay ningún disimulo en ello, y por eso hay que acudir a explicar a la gente lo que está ocurriendo. No me cabe duda que aquí la inmensa mayoría estará al corriente de todo esto, pero nunca podemos dejar de insistir, ni de formarnos, ni de entender con rigor y con exactitud en qué consiste esta estafa, en particular la de las pensiones, para poder explicárselo a la gente, porque cuando nosotros lo entendemos y decimos, es verdad, es muy descarado, nos están engañando y fíjate de qué forma más mala. Pero hay gente que se lo cree, y este es el gran problema que tenemos. El problema es que hay muchísima gente que se cree lo que cuenta el gobierno a través de los medios de comunicación, a través de todos los poros del sistema, en los que somos, pues al fin y al cabo, individuos, los que nos llega información, nos llega desde arriba y nosotros ni siquiera podemos devolverla, estamos en una situación de inferioridad y por lo tanto tenemos ahí bastante trabajo que hacer, ¿no? Y sin más preámbulos paso al contenido de la presentación. En definitiva no quiero tampoco ser muy extenso en todo esto para que al final tengamos tiempo de debate, que al fin y al cabo es lo que más nos puede enriquecer, y por eso me he apoyado en una serie de diapositivas para que la exposición sea también más clara y más entendible, y también porque presento un gráfico, una especie de diagrama en el que creo que para entender toda la complejidad que ocurre con esta reforma de las pensiones, ese diagrama puede ayudarnos a comprenderlo de un vistazo, de un simple vistazo, saber de qué forma nos están engañando. Y mi intención, bueno, será intentar explicarlo, compartirlo con vosotros. No sé si lo lograré hacerlo de una forma muy entendible, muy clara, pero bueno, al fin y al cabo eso es lo que voy a intentar, ¿no? Hay una serie de conceptos básicos, no sé si levantarme para que se me vea mejor, en todo caso no sé si se me va a escuchar bien. Está bien así. Bueno, como sabemos, la seguridad social es un instrumento que se genera colectivamente en determinados estados para, de alguna forma, cubrir las necesidades de ciertos colectivos de personas que lo necesitan. Vivimos en una sociedad complicada, en un sistema complicado, y el ser humano ha encontrado mecanismos para ayudar de forma altruista y solidaria a aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Nos encontramos con que una persona que ha quedado inválida, la sociedad reúne una serie de recursos para poder entregárselo a esta persona de forma que no quede marginada, de que pueda seguir viviendo dignamente, ¿no? Lo mismo ocurre con otra serie de prestaciones, y entre ellas están las pensiones. Cuando una persona ya se considera que es suficiente mayor para trabajar y que
además ha contribuido enormemente con la sociedad, entonces el colectivo designa una serie de instrumentos y de mecanismos para que esa persona pueda seguir viviendo dignamente, ¿no? Hay dos tipos de pensiones hoy día en el Estado español, ¿no? Nos encontramos por un lado que están las pensiones contributivas. Las pensiones contributivas son aquellas en las que la persona, el trabajador que ha estado trabajando y cotizando durante todo su tiempo de vida laboral, dedica una parte, el Estado le separa una parte para luego poder dársela en el futuro cuando se haya jubilado y poder de esta forma compensarle con ese fruto de su trabajo anterior, poder compensar esa época en la que no va a poder trabajar como lo hacía antes, ¿no? Pero también existen las pensiones no contributivas, que son aquellas que se plantean para aquellas personas que no han podido trabajar por cualquier circunstancia y que a su vez llegan también a una edad comprometida en la que no pueden trabajar y por lo tanto el Estado le concede unas pensiones no contributivas, que por cierto son una miseria, pero bueno, en este país, ¿no? Pero se le concede para que pueda tener una vida digna en esta época de la jubilación. Tenemos dos sistemas de hacer este reparto, de entregarle las rentas, estos recursos, a las personas jubiladas, ¿no? Es el sistema de reparto, que es el que hoy día prevalece en el Estado español, que viene a consistir en eso que acabo de comentar, ¿no? Esta persona que ha estado trabajando, se le separa una parte de lo que ha creado con su trabajo, pero no se le queda ahí ese dinero, sino lo que se hace es dárselo en el que el momento está jubilado. Es una especie de solidaridad entre generaciones, de forma que el que está trabajando está a la vez financiando la jubilación, las pensiones de aquellas personas que no pueden trabajar por su edad, ¿no? Y tenemos por otro lado el sistema de capitalización, que es el sistema, podríamos decirlo, que está en el otro extremo del que acabo de comentar, que es el que es egoísta por naturaleza, el que viene a decir, no, aquí cada uno que haga con el dinero que ha ganado en su trabajo lo que quiera, que cada uno se administre el dinero que ha ganado con su trabajo como le dé la gana, para de esta forma tener el dinero que quiera en el futuro, porque la crítica viene a decir, bueno, es que aquí estamos todos, claro, la crítica por supuesto viene de estos enfoques neoliberales y individualistas y egoístas, en lo que dice, ¿por qué tenemos que estar financiando a aquellas personas que no han podido trabajar o no han querido trabajar? Porque de alguna otra forma yo podría tener muchísima más pensión en el futuro, ¿no? Bueno, estos son los conceptos básicos que seguro todos conocéis, pero bueno, hay que empezar por si acaso queda algo por aclarar, ¿no? Ahora vamos a ver las reformas que se vienen haciendo durante estos pocos años, porque bueno, algo que voy a ir comentando es que se le quiere meter el diente a las pensiones públicas desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que con la crisis han visto la oportunidad perfecta para hacerlo, ya que hay miedo en la sociedad. Hay además una serie de incertidumbres, no se sabe qué está pasando, cada vez parece que somos más pobres y por lo tanto han encontrado la excusa perfecta para poder meterle mano a las pensiones, aunque sea una medida totalmente innecesaria, como ahora trataré de exponer, ¿no? La medida que realizó el gobierno de Zapatero es muy conocida, consistía en retrasar la edad de jubilación a los 67 años. No voy a entrar a debatir esta reforma, pero sabemos que es una barbaridad plantear algo así en términos sociales, económicos y de todo tipo en un país en el que hoy día tiene un 26% de paro, ¿no? Y lo que se hace es que aquellas personas que están trabajando pues tengan que trabajar más y aquellas personas que estén en el paro pues tengan que seguir sufriendo esa marginalidad, ¿no? Luego la reforma actual, la más reciente, la que ha puesto encima de la mesa el gobierno de Rajoy, consiste básicamente en dos cuestiones básicas, en dos elementos clave. Por un lado, en la que empieza a entrar ya, que es revalorizar las pensiones al ritmo no de la inflación, como venía ocurriendo desde el Pacto de Toledo, sino al ritmo que ellos han designado, porque sí, han decidido que si la seguridad social tiene déficit, pues entonces las pensiones solo van a aumentar un 0,5%. Si la seguridad social tiene superávit, entonces aumenta ese 0,5% más la inflación. Estamos en un escenario en el que en realidad si la seguridad social tuviera superávit estaríamos mejor que antes.
pero lo que aquí se viene ocultando es que, claro, efectivamente vienen unos años bastante duros de crisis económica, de recesión, de estancamiento, en el que con toda seguridad la seguridad social va a tener déficit, y por lo tanto aquí está la clave. Claro, te intentan vender, no, va a ser 0,5% más lo que la inflación. Claro, esto solo si el sistema de seguridad social obtiene superávit, y no lo va a hacer, previsiblemente. ¿Qué ocurre con ese 0,5% en los años de déficit? Bueno, lo voy a comentar enseguida, pero a nadie se nos escapa, ¿no? Aquella persona medianamente informada sabe que su pensión, los recursos que obtiene cada año, solo aumentan al 0,5%, y la inflación, que son los precios a los que tenemos que comprar las cosas, de las cosas que tenemos que comprar, suben a más de ese 0,5%, entonces nos estamos empobreciendo. Los jubilados se empobrecen. ¿Cuánto se empobrecen? Pues obviamente dependerá de lo que haga el ritmo de inflación. Algo tenemos a nuestro favor, y es que en estos años de recesión económica la inflación no va a ser muy alta. Menos mal, pero aún así tampoco es muy difícil que sea tan baja como del 0,5%, ¿no? Luego, por otro lado, que es aquí donde te vienen a meter otra nueva cuña, que no actúa inmediatamente, porque esto lo hacen pensando efectivamente en su programación electoral, en concepto de elecciones, el factor corrector por la esperanza de vida, que va a empezar a aplicarse en el año 2030. Esto quiere decir que van a revalorizar las pensiones dependiendo de la época, la esperanza de vida que haya en el momento. Se va a plantear, bueno, aquellas personas que vivan más, ¿no? No es que aquellas personas, sino se va a decir, ahora se está viviendo mejor, ¿no? Y la esperanza de vida ha subido, pues, medio año. Pues ahora vamos a la jubilación a reducirla, por ejemplo. Y se contempla aquí una serie de medidas que son totalmente avasalladoras si lo comparamos con las medidas que había actualmente, el sistema actual, que ya de por sí es miserable, el mísero es muy tacaño con los pensionistas, pero es que con esto va a serlo mucho más. Nos estamos encontrando con una situación en la que no a corto plazo, pero sí a medio plazo, los jubilados que se acojan al sistema público de pensiones van a tener muchas penurias, van a ser mucho más pobres, ¿no? Los efectos de la reforma, como acabo de comentar, son esto de empobrecimiento general de aquellos pensionistas jubilados. Pero bueno, no lo he dicho, hay diferentes tipos de pensiones, también de invalidez, de orfandad, pero esta reforma solo afecta a las pensiones de jubilación. La merma, ¿cuánto va a ganar el Estado? O decirlo de alguna forma, ¿cuánto va a ahorrar el Estado con esta reforma y cuánto van a salir perdiendo los jubilados? No se sabe exactamente porque depende de la inflación, como acabo de comentar, pero calculan desde el gobierno que va a ahorrar 33.000 millones de euros. 33.000 millones de euros que van a dejar de ganar los pensionistas, pero también 33.000 millones de euros que se va a ahorrar el Estado. Esto, que es mucho dinero desde una posición individual, es muy poquísimo dinero para el Estado. Por poner un ejemplo, lo que se dedica cada año a prestaciones por desempleo está en torno a esa cantidad. En un año, porque estamos hablando de que este ahorro va a ser hasta 2022. En apenas 8 años ese ahorro va a ser de 33.000 millones de euros. Y cada año, por ejemplo, el Estado está pagando en torno a 38.000 millones de euros, compararlo con 33.000, a los acreedores de la deuda. Y cuando hablamos de los acreedores de la deuda, no se nos puede olvidar que son los grandes inversionistas, son grandes fortunas y grandes empresas que han invertido en un negocio muy lucrativo como es el de la deuda pública, y que cada vez lo hacen más. Y por lo tanto eso tenemos que tenerlo en cuenta. Este ahorro que va a conseguir el Estado es miserable, es muy poco, es ridículo. Y esto puede sorprender, ¿no? A la hora de decir, bueno, no hacen esto para ahorrar, no es esto insostenible, hay que hacer cambios. Pues no sorprende tanto cuando te das cuenta que en realidad el objetivo va por otro lado, como comentaré enseguida, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos del gobierno? Aquí podéis ver la pirámide de población que siempre te la presentan a la hora de decirte, es que el sistema público de pensiones es insostenible. Siempre te presentan esta pirámide de población y te dicen, claro, es que en el baby boom se dio una época en la que nacieron muchísimas personas, y estas personas muy pronto van a llegar a la época en la que van a estar jubilados, y por lo tanto van a ser muchísimas personas en comparación con los que están viniendo nuevos, que son menos que antes y que van a llegar a la edad de trabajo. Como tenemos
un sistema, como he comentado, de solidaridad intergeneracional. La renta de los que trabajan, que suele estar comprendido en esta franja, a financiar las pensiones de los que están jubilados. Claro, como la esperanza de vida, a medida que pase el tiempo va hacia arriba, te dicen, no, es que todo el mogollón este de gente va a estar entonces como jubilados y no como trabajadores, y entonces tendremos un problema, porque va a haber muy poca gente para financiar las pensiones. Siempre te dicen esto, y esto no es algo nuevo de la crisis, sino que viene recurriendo a este argumento desde hace muchísimo tiempo. Pues bien, este argumento es totalmente falaz, y es muy fácil, aunque a primera vista suene intuitivo, hay pocos trabajadores y muchos pensionistas que hay un problema, en realidad es muy fácil de desmontar. Pero antes de empezar a desmontarlo, vamos a hablar en términos sociales lo que significa lo que vienen a decir de la esperanza de vida, ¿no? De aquello de, bueno, es que otro argumento del gobierno, o bueno, no solo del gobierno, por supuesto, sino de toda esta élite económica y empresarial que está intentando hincarle el diente a las pensiones públicas porque de verdad que es muchísimo dinero, y claro, los inversionistas o los capitalistas no le pueden meter mano, y si le metieran mano obtendrían muchísimo más negocios, tendría muchísimo más rentabilidad. Entonces, uno de sus argumentos viene a ser, es que vivimos mucho tiempo y por lo tanto hay que trabajar más tiempo, ¿no? La medida de Zapatero, que venía a reducir la edad de jubilación hasta los 67 años, está basada en este argumento. Como vivimos más, hay que trabajar más. Pues bueno, en este gráfico tenemos que en la parte de arriba, la línea azul gruesa, azul oscuro, es la esperanza de vida, y como vemos, pues sí, es cierto, va aumentando, ¿no? Desde el año 95 hasta el año 2009 ha ido aumentando. Cada vez vivimos más según este indicador, que te hace una media de lo que viven las personas, ¿no? Pero tenemos en cambio a un indicador diferente que es muchísimo más interesante, que son los años de vida saludable. Cuando uno llega a los 65 años, se empieza a contar y dice, ¿cuántos años de vida voy a tener en condiciones óptimas? Sin ningún problema que te achaque de verdad y que te tenga imposibilitado de muy diversas formas, ¿no? Y este es un indicador que se usa también y se llama los años de vida saludables, ¿no? Y como veis, en el año 95, esta cantidad de años era 10, era la media de las personas que vivían de forma muy saludable, con buena salud, a partir de los 65 años, y hoy día sigue en los mismos años. Es decir, que es cierto que cada vez vivimos más, pero también es cierto que esa edad que nos están prolongando, vivimos peor. Lo que se está haciendo es prolongar una vida, pero efectivamente no estamos viviendo bien, sino que se prolonga esa etapa de la vida en la que peor estamos viviendo, ¿no? Entonces, solo en términos sociales se le puede decir, oye, no nos uses este argumento porque no nos interesa jubilarnos más tarde si vamos a tener menos años de vida para poder divertirnos o descansar como merece sin tener problemas graves o importantes de salud, ¿no? El gráfico que he presentado era para hombres, pero para el de mujeres ocurre prácticamente lo mismo. Incluso, de hecho, los años de vida saludable desciende en el caso de las mujeres.